Padre, en el nombre de Cristo, bendito seas por darnos tu evangelio. Y bendito seas, Señor, por darnos el evangelio para evangelizar, Señor, hasta lo último, para que tú vengas, pero que de lo último empiece por el principio y poder evangelizar, Dios de los cielos, a nuestra mente, poder evangelizar a nuestra casa, a, a nuestra morada, poder evangelizar, Señor, a lo que tú nos has dado, a esta carne, Padre, a esta carne que no acepta evangelio, pero en cambio a esta carne que siempre, Señor, ha llevado un evangelio para que en el nombre de Cristo Jesús, esa sangre preciosa de Cristo, ese Espíritu de Dios, esas buenas nuevas, esa alma, Dios, se cumpla y cumpla lo que tu palabra, Señor, siempre, como tú lo hiciste, Padre, que al establecer, que al formarnos, que al darnos de tu Adamá, nos formaste, Señor, de una tierra nueva, para que esa sangre, Señor, esa sea parte de nuestra verdadera carne. Y, Señor, ahí tenga nuestra alma, tenga, Señor, toda la fuerza y el poder de la vida. Y ahí, Señor, pueda gritar como todos los días ese evangelio, esas buenas nuevas, pueda, Señor, iluminar, Padre de los cielos, lo que el varón y lo que la hembra verdadera, lo que el novio y la novia, Señor, siguen haciendo una verdadera Jerusalén y una verdadera generación. Y por eso yo bendigo, Señor, ese evangelio que no es completo, sino ese evangelio que es el todo, que es todo siempre, Señor, porque ese es el precio de tu sangre, porque el precio de tu sangre, Señor, dio precio a una verdadera carne, y el precio de tu carne y de tu sangre, Señor, dieron precio a un verdadero espíritu, al Espíritu de Dios, Señor, en nosotros, que sigue siendo el sello que el Espíritu, Padre, porque el Espíritu vino a morar, Señor, en la carne que lleva tu sangre, porque vino a ser cuerpo, Padre, y vino a ser morada santa. Y por eso, en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por la casa del Dabar este y por estos dones, Padre, y los dones y los talentos a los que tú nos has ascendido y has ascendido para dar, Señor, dones a los hombres, y, Señor, siempre sea para llevar ese don de llevar tu evangelio, de ser un evangelio vivo, un evangelio que lleva vida, un evangelio que lleva vida en la carne, en la sangre, en el espíritu, y que no en esta carne muerta que nunca aceptará evangelio, sino, Señor, en un espíritu vivo que transformará, Señor, que transforma justamente nuestro caminar, nuestro corazón, nuestra mente, en lo que tú hiciste. Unidad contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, bendiciones. Miren, no sé, el día, el día domingo nosotros compartimos con respecto al mayordomo, y no sé si le sirvió que tener el pasaje por anticipado, porque, como decíamos, la prédica estaba dividida en dos y el pasaje estaba anticipado para que se pueda leer, pero a pesar del pasaje, la lectura fue diferente, ¿no? Las lecturas fue diferente, la lectura fue diferente. Entonces, ¿en dónde está la diferencia de toda la lectura? Entonces, por eso, ¿en dónde está la diferencia de toda la lectura? Está la diferencia no solo de la lectura de un pasaje, sino está la diferencia de toda la Biblia. Y como ustedes acaban de decirlo, pues el Evangelio está desde Adán y Eva, y el Evangelio está hasta Apocalipsis. Pero si no leemos el Evangelio, si no leemos Evangelio, si no vivimos Evangelio, pues nuestra lectura va a ser diferente, la lectura de las cosas va a ser diferente, porque eh, ahora en la situación mismo del país, en la situación mismo del mundo, en la situación de la casa, en la situación personal, ¿cómo empatamos el Evangelio? ¿Cómo se empata el Evangelio? Entonces, o sea, pongámoslo así. ¿Funciona o no funciona el Evangelio, mire?
No sabemos, no sabemos, porque todavía recién estamos empezando. O alguien ya le enseñaron el Evangelio. ¿Quién enseñó el Evangelio? Me gustó la respuesta. ¿Quién nos enseña el Evangelio? El Evangelio tiene que enseñarnos un evangelista. Usted, hace como 10 años ya. Pero sin embargo, yo recién puedo decir, ahora recién voy a enseñar el Evangelio para evangelizar. Pero Cristo mismo es el que también nos enseña. Pero, pero se da cuenta, por eso es lo interesante, porque de Cristo, que es el evangelista, resulta ser que él solo, en la Biblia usted solo encuentra un evangelista con nombre y apellido. Entonces, todas estas preguntas, claro, eso decíamos, vamos al ¿cómo se llama? A Lucas 16. Y la lectura, ya podemos leer un evangelio, podemos leer el evangelio, entonces. ¿Cuál es la lectura del evangelio? ¿Cuál es? Empecemos desde el principio, 16:1. Mire, a ver, verá, ya para Pascua, nosotros ya podemos ir anticipando la lectura del evangelio de David. Hermoso. La lectura del evangelio de Eliseo. Ya podemos preparar, oh, porque estas son, sí, si tiene preguntas, Erika. No, no, Marquito. Sí, entonces mire, por ejemplo, dice 16:1. Decía también Jesús a los discípulos, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo. ¿Qué hizo este hombre para ser rico? ¿Qué hizo este hombre para ser rico? Mire, ya el domingo ya dimos la lectura. Y ahora, sin embargo, mire, ¿por qué no le tomamos en cuenta a este señor? Ahora tomémosle en cuenta a este señor. ¿Qué hizo este hombre para ser rico? ¿Qué hizo? Nada. Tener un verdadero trabajo. Tener un verdadero trabajo. Póngale, Tener un mayordomo. De la corrupción. perdón, Se valió de la corrupción. se valió de la corrupción. Por eso, ahora escuche, póngale la palabra evangelio, ¿ya? Pero Solo, Marquito, esto es un verdadero trabajo. Ese es por supuesto, el trabajo que nosotros hemos venido aprendiendo. por supuesto. Entonces, si usted dice que es trabajo, este hombre era maldito o no era maldito. No era maldito. Ya, este hombre heredó las riquezas o no heredó las riquezas. Podría ser que sí. Este hombre fue evangelizado o no fue evangelizado. Yo creería que Yo sí. digo que sí. Ya, ahora, entonces vamos a la pregunta. ¿Cuánto diezmaba este hombre? Si es que estaba evangelizado sus primicias. ¿Perdón? Si es que él era evangelizado, sus primicias. Entonces, exacto. Si es Yo que era, pienso que no. dígalo, Lina. Yo pienso que no. Diga, Que no diezmaba. diga por qué no es diezmado. Porque si en él estaba la corrupción, difícil que tenga un corazón inclinado a entregar un diezmo, pues. Ya. Ahora, yo le pregunto, ¿cuáles eran las riquezas de este hombre, Lina? Porque dice usted estaba en la corrupción. ¿Cuáles eran las riquezas de este hombre? El que le dieron a él toda la apertura para manejar las riquezas, pues. Pero Lina, ¿verdad que yo no le estoy diciendo del mayordomo? Yo le estoy diciendo del hombre rico. Estamos ahorita hablando del hombre rico. No sé si Pues, las riquezas eran infinitas y eran propias, pues. ya. ¿Cuáles eran las riquezas? Su familia, Las sus riquezas verdaderas, pues. A ver, dígalo, Estamos Lina. hablando de un trigo primogénito y un aceite de unción. Estamos Exacto. hablando de cosas grandes, invaluables. Entonces, exactamente.
las riquezas de este hombre eran el aceite y el pan. Esas eran las riquezas de este hombre. Esas eran las riquezas de este hombre. Y entonces, ¿en dónde está el aceite y el pan? ¿En dónde están? En el trigo y el olivo, que son los hijos. Por supuesto, en el trigo y el olivo que son los hijos. Por supuesto. Entonces, en dónde estaba la riqueza de él? Estaba en su novia. Estaba Su diezmo. en su diezmo. Ahora, entonces por eso, mire, por eso le digo, el diezmo no es el fragmento, el diezmo no es el fragmento, ¿no? No es De el dinero. fragmento, no es el fragmento de lo que usted gana. El, Ujú. el diezmo es el tesoro de lo que usted da. Repito, el diezmo no es el fragmento de lo que usted ha ganado. El diezmo es el todo, es el alto valor que usted se da y que usted ha recibido. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita recibir riquezas. Entonces, ¿qué riquezas recibió este hombre? ¿Ya? ¿Cuál fue la riqueza que recibió este hombre? ¿Cuál fue la mayor riqueza que recibió este hombre? ¿Cuál fue la mayor riqueza? El De Evangelio. El eternidad, Evangelio, el Evangelio, de el eternidad en Evangelio. el- Ah, pero aquí tenemos un problema. ¿En dónde está el problema de este hombre? ¿En dónde está el problema? ¿En dónde está el problema de este hombre? En la administración o el en Es, la presupuesto. asimilación del evangelio. escuche, exacto. El Evangelio, algo no le funcionaba a este hombre, no le funcionaba el Evangelio. ¿En dónde no le funcionaba el Evangelio a este hombre? ¿En dónde no le funcionaba? ¿En dónde? En los diezmos. El no saber el valor que él tenía, el valor incalculable que era. No, El no saber administrar. Erika, ¿en dónde no le funcionaba? En su carne. En su carne. Muy bien, muy bien, muy bien. Nombres, ¿en quién no le funcionaba? Pero hermoso, porque si ve, el momento que nosotros ponemos evangelio, ya no le vemos al hombre rico de la esquina. Ya no Tal le vez, vemos que. tal vez no le funcionaba en sus hijos. Exacto, Porque exacto, para que con el exacto. administrador y los hijos mismos pueden continuar con el legado, digo yo. Escuche, entonces mire, a ver, el evangelio no le funcionaba en los hijos. ¿Y por qué no le funcionaba en los hijos? Porque ahí tenía un administrador. ¿Qué tenía que hacer el administrador? ¿Qué tenía que hacer? ¿En dónde tenía que funcionar el administrador? ¿En dónde funciona el administrador? ¿En dónde funciona? O mejor dicho, ¿en dónde no funcionó el administrador? ¿En dónde no funcionó? El administrador En su casa. justamente, el administrador justamente no funcionó ni en su aceite ni en su pan. Es decir, no funcionó en sus hijos. ¿Por qué? Porque él tenía que ser administrador. ¿Y cómo tenía que ser administrador? Tenía que administrar, tenía que ser el ejemplo, tenía que ser el evangelio de sus hijos. Pregunta, ¿quién lleva el evangelio a los hijos? ¿Quién lleva el evangelio? Los padres, pues. Los, ¿Quién lleva? Los padres y los administradores. ¿Ya? ¿Qué le parece? Entonces, entonces vamos a los ejemplos concretos. ¿Cuánto, cuánto diezmaba este hombre?
¿Cuánto diezmaba este hombre? ¿El 10% o el 90%? ¿Cuánto, cuánto diezmaba? ¿El 10% o el 90%? Ahí es diezmar y ofrendar. Por supuesto, porque es diezmos y ofrendas. Muy buena acotación. Si solamente, exacto, si solamente diezmo, me olvido que es diezmo y ofrenda. Pero resulta ser que ya vimos que no se llama esta palabra no se llama ofrenda. Este es el terumá. Pero bueno, entonces, bueno, ¿cuánto diezmaba? Bueno, para simplificarle, ¿cuánto diezmaba este hombre? ¿Cuánto diezmaba? ¿El 10% o el 90%? Alguien que se arriesgue. No importa, todos estamos. ¿Cuánto diezmaba? Marquito, Daniel, yo creo que diezmaba el 90, ¿por qué? porque si hubiera diezmado el 10, se hubiera visto como tesoro, y a sus hijos igual, Ya. creo. Entonces, muy buena respuesta, Daniel. ¿Quién no está de acuerdo con Daniel que quiera opinar? Pero es muy buena respuesta. ¿Quién está de acuerdo con Daniel? Daniel Yo dice estoy, que... Erika, dígalo. yo estoy de acuerdo con Daniel. Ya, amén. ¿Quién no está de acuerdo? Yo también pienso que 90%, solo que no sé por qué. ¿Ya? Pues muchas gracias, amén. Pucha, le sale del espíritu o le Yo sale del recuerdo en compañerismo. la parte en que dice, no se vio tesoro porque 10 es tesoro. ¿Ya? Exacto. Sí, Por eso, ahí concuerdo, pero no entonces, creo que sea el 90%. pero no cree que sea el 90%. No. Perfecto, excelente, excelente respuesta, excelente respuesta. ¿Alguien más? Carmita, Carmita, por favor. Y, y lo el que dice Daniel, los 90, ¿Ya? Amén. no, ¿cómo sería? Mire, el 10% y el 90% son fracciones. O sea, da lo mismo que diezme el 10 y da lo mismo que diezme el 9. ¿Por qué? Porque sigue siendo fracciones. Y Mm, Como dijo Daniel, que es el tesoro, o sea, él no diezmaba el tesoro. exacto, exacto. Entonces, por eso ahí nos damos cuenta que, ¿qué le faltaba? Entonces, ¿cuánto de evangelista tenía este hombre? ¿Cuánto? ¿Cuánto de evangelista? Una fracción. Tenía, tenía casi todo, pero ¿qué le faltaba? ¿Qué le faltaba? Le faltaba el evangelio completo. Los ¿Cuándo hijos. este hombre completa? ¿Cuándo, cuándo se completa el evangelio de este hombre o no se completó el evangelio de este hombre? ¿Cuándo se completa? Dice completo. ¿Sí se completó? ¿Cuándo? Cuando diezmaron los hijos, el administrador, y le halagó. ¿Y cómo sabemos que diezmaron los hijos? Porque, lo siento. No sabemos, no sabemos. ¿Cuándo sabemos? Porque está hablando del trigo. ¿Ya? Pero dígame, ¿cuándo se... Y cuando él entiende lo del trigo y el aceite que es en los olivos, y ahí se da cuenta de que el olivo tiene cetro, No, y eso no, es no, tesoro. no. Perdón que le diga, o sea, estoy de acuerdo, todo lo que usted ha dicho, pero el evangelio completo, el evangelio que es diezmos y ofrenda, es todo el diezmo y toda la ofrenda. Ese es el evangelio completo. Amén. Mm, Ajá. amén. Ah, entonces, por eso, cuando se,
Ahora en la historia, ¿cuándo se da cuenta que él es un evangelista? ¿Cuándo recibió el evangelio? ¿Cuándo se da cuenta que recibió el evangelio? Cuando ¿A se qué? dio cuenta que tenía que solo servir a Dios, porque nadie puede servir a... Entendió que no puede servir a dos amos. Ajá. No, no. Cuando el mayordomo regresó después de haber cambiado. Cuando escuche, cuando él recibió el evangelio y él le dio el evangelio, porque ¿qué vio? ¿Qué vio en el mayordomo? ¿Qué vio? ¿Vio que le mermó o le vio un evangelista de un evangelio completo? Vio De un injusticia. evangelio completo. ¿Cómo le vio? Escuche, ¿cómo le vio? ¿Le vio como mayordomo o le vio como evangelizado? Como evangelizado. Ay, entonces, ¿y cómo nos damos cuenta que él era evangelizado? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque tuvo pan, pues. Exacto, porque ya no administró bienes, sino porque devolvió. Él se miró como hijo y él miró que podía devolver lo que corresponde a los hijos y lo que corresponde a los hijos y lo que corresponde al valor más alto. Entonces, ¿cuál fue el valor más alto de este mayordomo? ¿Cuál fue? ¿Sí ven? Entonces, este mayordomo, ¿me explico? Entonces, ese es el evangelio. Ahora vamos, mire, vamos con Cristo Jesús. ¿Qué pasó? Juan 16. Vamos con el evangelio. Ahora vamos con el evangelista. El evangelista llamado Cristo Jesús. Capítulo en el mismo, ¿no es cierto? Dice. Capítulo 16, 17. ¿Qué dice? ¿Qué dice el capítulo 16, 17? ¿Alguien puede leerlo, por favor, y hacemos el ejercicio? Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Ya, el 17, por favor, el 17. Pero más fácil es que pase el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Ya, perfecto. ¿Cuál es el todo de la ley? ¿Cuál es el todo de la ley? ¿Cuál es el todo de la ley y los profetas? ¿Cuál es el todo de la escritura? ¿Cuál es el todo que no se puede añadir y ni, no se puede quitar nada, ni un cuernito? Y verá que Cristo no está diciendo de casualidad, no le está diciendo una rayita, le está diciendo un cuernito. Y resulta ser que ese cuernito es el mayor, el cuernazo más grande. ¿Qué tiene que cumplir la ley? El evangelio. Dígalo, ¿y por qué no lo dice? ¿Qué tiene que cumplir la ley? El evangelio. El Lo que dice, evangelio. Erika, quería mencionar algo. un Sí, evangelio de... ¿Perdón? Eso mismo iba a decir el evangelio. Entonces, por eso, mire, ¿cómo nosotros, por eso el evangelio tiene que cumplirse, tiene que transformar nuestro ser, y eso en quién tenemos que verlo, en quién tenemos que verlo, ¿en quién? En los que evangelizamos. En los evangelizados, y en dónde les vemos a los evangelizados, en ser ricos, ¿en qué les vemos a los evangelizados? ¿En qué? ¿En qué? Llevan evangelio y son hijos. En lo completo. En que fueron transformados de ladrones,
fueron transformados de administradores, fueron transformados ¿en qué? En evangelizados. Entonces, ¿cómo se llama el hijo? ¿Cómo se llama el hijo? Buenas nuevas. Exacto. Entonces, ¿cómo se llama un hijo? ¿Cómo se llama un hijo? Buenas nuevas. Evangelizado. Dígalo, Erika, Evangelista. un hijo se llama evangelio, evangelio. Ok. Entonces, ahora yo le pregunto, como mayordomo, ¿qué le hubiesen hecho a usted? Bueno, dejémosle porque esa pregunta, dejémosle esa pregunta porque ya me hice y no quiero meterme en todas estas cosas. Entonces, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el evangelio? ¿Cuál es el otro nombre del evangelio? ¿Cuál es el otro nombre del evangelio? El otro nombre del evangelio es hijo. ¿Y cuál es el otro nombre del hijo? Evangelio. Eterno. Evangelio. Entonces, el evangelio, ¿qué tiene que hacerse? Carne. Ajá. Cuerpo. Entonces, pero ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema grande. ¿A quién vino a evangelizar Cristo Jesús? ¿A quién? A lo que se había A perdido. los suyos. Juan 16, 16. ¿A quién tenía que evangelizar Cristo? ¿A quién vino a evangelizar Cristo? A todo el pueblo. A los Pero, que se esfuerzan, dice, por entrar en él. pero yo le dije a quién, Juan 16. ¿A quién vino a A los evangelizar? profetas. ¿Ah? A los profetas. Pero hasta Juan era la ley. Lea, otra palabrita, le falta un pedacito más allá, un cuernito más allá, vaya. Para los hijos. Después de A profetas. Juan. ¡A Juan! Entonces, ahí tenemos un problemota. ¿Ah? Para Cristo Jesús. ¿Qué pasa si Juan no era evangelizado? ¿Qué pasa? Uy. ¿Qué hubiese pasado? ¿No le cachó? No había buenas nuevas. O el reino de Dios. Fracasaba El el camino no estaba evangelio, preparado. pues. Perdón. El camino no estaba preparado. No, fracasaba el evangelio, porque resulta ser que el evangelista Juan le va a anunciar a Cristo y le anuncia que es Cristo, y Cristo, que es el evangelio vivo, no puede hacer nada con Juan. Ah. A ver. Mm. Entonces, ¿cuándo empieza el evangelio? Ahora, por eso, ¿cuál es el evangelio de Juan? Anunciar las buenas noticias. El evangelio de Juan es anunciar las buenas noticias. ¿Cuál es el evangelio de Juan? Anunciar el verdadero evangelio. Es a Jesús. Exacto. ¿Cuál es el El evangelio de Juan? evangelio se hizo carne. No. Ahí está. ¿Cuál es el evangelio de Juan? Primero les pregunto, ¿cuál es el evangelio de Juan? Preparar el camino. Preparar el camino. A ver, ¿cómo te digo? ¿Cómo decir?
Devuelve el aceite. ¿Cuál es el Evangelio de Juan? No se arriesgan. Mostrar el verdadero evangelio. Mostrar el Evangelio, el verdadero Evangelio. Que los hijos vuelvan a los padres. ¡Ah! ¡Ah! Lucas 1:17. Lucas 1:15. Lucas 1:15. Bueno, les leo yo. Lucas 1:15 dice, porque él será grande delante del Señor. No beberá ni vino, ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. ¿Qué le están diciendo? ¿Qué le están diciendo? ¿Qué le están diciendo? ¿Qué le están diciendo? Bueno, leo ya. Porque él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. E irá delante de él en el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué le están diciendo? ¿No? Bueno. Evangelio. Exacto, exacto. Un evangelio de justicia. Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podrás saber esto? Porque soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? Dilo, Lina, dilo mío, por favor, dilo mío. ¿Qué está diciendo? Evangelio. No, ya. No, a ver. Tal vez la pregunta está de destiempo. El ángel, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo evangelio. Zacarías, ¿qué le está diciendo? No puedo recibir el El no. evangelio. No Ajá. creo en el evangelio. No creo en el evangelio. No soy evangelista. ¿Qué soy yo? Soy rico o soy pobrecito, soy sacerdote. Yo solamente fui hecho para recibir partes. No fui hecho para recibir el todo. No creo en el evangelio. No creo en el evangelio. ¿Por qué no creo en el evangelio? ¿Por qué no cree? Porque ya estoy viejo. Ajá, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi sociedad está hecho pedazos. ¿Por qué? por vacunado. Por vacunado. ¿Por qué? Porque nadie me ha enseñado lo que es el Porque no todo. conoce diezmos y ofrendas. Por Porque fragmentar. porque yo soy un recogedor y un dador de diezmos y ofrendas. ¿Por qué? ¿Y el ángel qué le dice? El ángel qué le dice? Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Y aquí te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. ¿Qué le dijo? Enmudece. No, le dijo, te estoy dando evangelio.
¿Qué dijo? ¿Qué más le dijo? Tienes que levantar un evangelista. ¿Qué más le dijo? Yo estoy delante en la presencia del evangelio, a la diestra del evangelio. ¿Qué más le dijo? Esto se cumplirá. ¿Qué más le dijo? Le dijo hasta la fecha, ¿cuándo se cumplirá? ¿Cuándo se cumplirá todo eso? ¿Cuándo? Cuando de diezmadores y ofrendadores, ¿en qué se transformen? En evangelistas. Entonces, ¿cuándo será eso? ¿Cuándo? Cuando el corazón de los padres vuelva al evangelio y el evangelio vuelva ¿a dónde? Al corazón de los hijos. Al corazón de los hijos. Porque si no, los hijos, ¿qué hacen? Levantan mudos. Entonces este rico tenía mudos ahí. Y el que llevó el evangelio más fuerte, ¿quién fue? ¿El administrador o el papá? El administrador. El administrador, porque el administrador ahí se dio cuenta, el administrador tiene más voz, el administrador tiene más acción, el administrador tiene más sabiduría que mis propios hijos, que ni siquiera saben en dónde están parados ni saben el valor de las cosas. Porque ¿qué les decía el hombre rico? ¿Qué les decía? ¿Qué les decía? No tengo evangelio. Que se hagan No más te- ricos. ¿Ah? Que se Dígalo, hagan mira, ricos. dígalo. Quiero ricos, eso es lo que decía, quiero ricos, porque les voy a heredar toda mi riqueza y quiero más riqueza. ¿Qué más les decía? Son pobrecitos, les voy a dar todo lo que yo tengo. La situación del país está pésima, así que solamente den el 90% del diezmo. ¿Qué más Habla les de decía? sacrificio. No Habla de salgan, sacrificio. ni saldrán a la calle, no pueden salir a la calle, no pueden caminar en las calles, no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque voy a perder mis buenas nuevas, porque voy a perder a mis hijos, porque los pobrecitos no pueden caminar, pobrecitos no pueden trabajar, yo tengo que trabajar. Hijitos, ¿qué quieren? ¿Y los hijitos qué decían? ¿Qué decían? Queremos evangelio. No, los hijitos eran mudos, no decían que querían el evangelio. ¿Qué decían? ¿Qué decían los hijitos? No queremos evangelio. Ese es el evangelio mudo. No queremos evangelio. ¿Qué queremos? Queremos diezmos y ofrendas. Riquezas. Queremos plata, queremos diezmos y ofrendas, queremos cosas, queremos todo lo que sea, pero no queremos evangelio. Ese es el evangelio mudo. Ahora el papá de Juan el Bautista. ¿Cuál era el evangelio el evangelio del papá de Juan el Bautista? Era mudo. ¿Qué decía? Lucas 1:10, ¿qué decía? Lucas 1:10, ¿qué decía el papá de Juan el Bautista? ¿Qué decía? ¿Qué decía? ¿Qué dice el evangelio mudo? ¿Qué dice el evangelio mudo? ¿Qué dice? Necesito más oración, más incienso. Exacto. Necesito más diezmos. Necesito más ofrendas. ¿Qué más dice? ¿Qué dice el evangelio mudo? Ya me voy a quedar sin trabajo. ¿Qué dice el evangelio mudo? Ya está vieja mi mujer. ¿Qué dice el evangelio mudo? No tengo hijos. No hay aceite. ¿Qué dice el evangelio mudo? ¿Qué dice? No hay pan. No es. No.
No hay No juventud, hay pan. ¿Qué dice? ya no tengo juventud. El evangelio mudo dice, necesito más mudos. Necesito mayordomos mudos, hijos mudos, todos mudos. Porque el evangelio mudo no habla. Porque no tiene dabar. Y los que tenemos dabar, en cambio, ¿qué decimos? Somos hijos. Somos hijos, exactamente. Y Somos evangelizadores. somos evangelizadores. Y nosotros somos tan evangelizadores que cada vez nos estamos consumiendo. ¿Por qué? Porque los pobrecitos están en tremenda enfermedad, están en cáncer y ta. Así que uno mismo va a sacar de donde no haya para. Tremendo evangelio. ¿Qué le parece? Entonces, ¿cuál es la cura? ¿Cuál es la cura contra todo esto? ¿Cuál es la cura? Eso es maldición. Toda la multitud estaba afuera orando a la hora del incienso. ¿Qué estaba orando toda la multitud? Verá que todo esto es en Pascua, ¿no? Porque esto es en el primer mes. Todos afuera. ¿Qué estaban orando? Un evangelio mudo. ¿Qué? Evangelio mudo, evangelio mudo, evangelio mudo. ¿Qué le parece? Entonces, Cristo Jesús Cristo Jesús Lucas, ¿dónde está? Mateo 4:12. ¿Cuándo empezó el de Mateo 4:12? No, espera. Espera. Mateo, se me fue la computadora. Mateo 4. ¿Dónde está? Ya se me fue. Ah, no. Marcos es, perdón. Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Verso 9. Del 9. Vamos directo. Vamos directo. No. Marcos 1, 14, 15. Marcos 1, 14, 15. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de Dios.
Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Ya. Resulta ser que el Evangelio de Cristo estuvo en su máximo problema. ¿Por qué? Ahí le cacha, ahí le cachó. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo Cristo Jesús comenzó a predicar el Evangelio? ¿Cuándo? Cuando encarcelaron, ¿no? Cuando encarcelaron a Juan. Es decir, cuando le encarcelaron al Evangelio. Es decir, cuando le encarcelaron al evangelista. ¿Quién le encarceló al Evangelio y al evangelista? ¿Quién le encarcelaron? ¿Quiénes? ¿Le encarceló Dios? ¿Le encarceló el ángel? ¿Le No, encarceló el mayordomo? Yo creo que los padres de Juan el Bautista. Es decir, por eso, ¿quién tenía que ser el primer evangelista de Juan? ¿Quién? ¿El mudo? No, No, un evangelio vivo, pues un evangelio de administración. Entonces, cuando abrió, ahí se le conoce al evangelista. Cuando abrió la boca el papá, ¿para qué abrió la boca el papá? ¿Para qué tenía que abrir la boca el papá? para evangelizar, pero Para recibir el Exacto. evangelio, pegó pues ¿Y a quién tenía que evangelizar? al hijo. ¿A quién más tenía que evangelizar? ¿A quién más? a la novia, ¿A quién? A su novia. ¿A quién más tenía que evangelizar? A los otros sacerdotes que estaban ahí. A los otros sacerdotes. ¿Y qué tenía que a todos decir? los que tenían evangelio mudo. Buenas nuevas, ¿Qué tenía que decirles? las buenas nuevas. ¿Qué van a hacer en el cielo? No, tenía que decirle, diezmen y ofrenden lo que corresponde, el todo. Porque si no es un evangelio mudo. Sean primogénitos. De fragmentación, porque no importa, escuche, porque no importa que usted fragmente y dé el 90%, sigue siendo evangelio encarcelado. Ya, le cachó. Entonces, en todo está metido evangelio. Y por eso, ¿qué fue? Y por eso, ¿a quién tenía que evangelizar Cristo Jesús? ¿Quién esperó que le evangelice a Cristo Jesús? ¿Quién esperó que le evangelice? ¿Quién? ¿Quién tenía que evangelizarle a Cristo? Juan, Un mayordomo o sus papás. ¿Sus papás pudieron evangelizarle? No. El mayordomo, el amigo, el que tenía que transformarse en hijo, el que llevaba el espíritu de Elías, tenía que evangelizarle. Pero para el evangelizarle, ¿qué necesitaba? tener el evangelio, por vivir el evangelio. diezmo y ofrenda, el completo. Exacto, tener el evangelio, los diezmos y las ofrendas. Ahora, Juan el Bautista, ¿tenía el evangelio en su mente? Sí. No, no tenía, por Dios, estaba dividida su mente, pues. ¿Tenía el evangelio en su carne? No. No, pues, mire su piel, si su carne está así, mire su piel, pues. ¿Tenía el evangelio en su piel? ¿Vestía eso? No. ¿Tenía el evangelio? ¿Comía el evangelio? No, pues, si se moría de hambre, tenía que andar huyendo. Y más le servían los pies para salir corriendo que para llevar las buenas nuevas. Pero se le cortaron la cabeza. No le cortaron la cabeza por eso. No le cortaron la cabeza por eso. Tenía el evangelio en su carne, tenía el evangelio en su corazón. No, pues, porque el pandero, ¿qué le decía? ¿Qué le decía el pandero? ¿Qué le decía el pandero? Arrepiéntase, camadas de víboras, ya viene la ira venidera. Ya se va a acabar el mundo, ya no hay pan, techo y empleo, ya subieron los impuestos, ya no hay dónde, ya no entra aquí nadie. Ya, esa carne durísima, no entra nadie.
Entonces, ¿qué tuvo que hacer Cristo Jesús? ¿Qué hizo Cristo Jesús? ¿Qué hizo el Evangelio? ¿Qué hizo el Evangelio? ¿Qué hizo? Anunció las El buenas nuevas. Evangelio fue a evangelizarle a Juan. Voy a proclamar las buenas nuevas. Claro, ¿cuándo? Entonces, Cuando ya fue ¿cuándo se convirtió? ¿Cuándo comió Evangelio Juan? ¿Cuándo comió Evangelio? finalmente cuando ya lo entregaron y se marchó, o sea, ya no. No, cuando le bautizó. Leamos a ver si es cierto. Leamos a ver si es cierto. Lucas. Y esto está en todos los evangelios. Mateo o Lucas, ¿cuál prefiere? Lucas. Lucas. Sí. Lucas, vamos a Lucas. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, verso 22. ¿Qué le dijo? Y ¿Qué le dijo? respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Hasta ahí. ¿Qué hizo Cristo Jesús? ¿Qué hizo? Anunció Proclamó el las buenas evangelio, nuevas. las buenas nuevas. Por favor, póngale el nombre evangelio. ¿Qué hizo Cristo? Le anunció el evangelio. ¿Y por qué le anunció el evangelio? ¿Por qué? ¿Por dónde empezó? ¿Por dónde empezó? Por Juan. No. Por Juan, En el para 22, hacer ¿por saber dónde a Juan, empezó? ¿Por dónde empezó? En el 22. cuando Juan estuvo en la cárcel. Para a dar vista a los ciegos. Entonces, ¿por qué empezó por los ciegos? ¿Por qué Cristo Jesús empezó por los ciegos? ¿Por qué empezó por los ciegos? Porque los ciegos, entonces, empezó por los ciegos. Porque los ciegos son parecidos a los que diezman y a los que ofrendan. ¿En qué son parecidos los ciegos? No me contestes. Sí, póngame. Yo sé que usted está ahí emocionado. Le anunció el evangelio de bendición, porque un ciego que guía a otro ciego es maldito si le hace errar. Y lo mismo, un ciego que guía a otro ciego es maldito igual que el que es maldito, que el que sabe diezmar hasta el 99% y no levanta los ojos y ve el valor más alto, que es dar lo primero al que me sacó de la maldición, me sacó de la ceguera para anunciarme un evangelio no mudo, porque peor aún, no solamente estaba mudo, porque ya, ¿cómo estaba? Ciego. Pregunta, cuando se le presente el ángel, ¿qué está? ¿Más mudo o más ciego? ¿Mudo o ciego? Ciego. Y ahora, ¿y por qué el ángel no le dice ciego? ¿Por qué? Porque era sacerdote, pues. Pero el sacerdote apenas le dicen mudo, ya se da cuenta que le están diciendo ciego, le están diciendo maldito, maldito el sacerdocio, maldito el pueblo, maldito, maldito, maldito.
Te estás comiendo todo el evangelio mudo. Así que, ¿cómo cree que estaba Cristo Jesús? ¿Cómo cree que se sentía? El evangelista que quiso levantar a ese evangelista, ¿cómo se sentía? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría como evangelista usted? ¿Cómo? Pues, Como hijo. y bueno, no, a ver, Está maldito, así. O sea, ¿no? Escúchame, Daniel, escúchame, tal vez la pregunta no se entendió. ¿Cómo se sentiría Cristo como evangelista, como el evangelio encarnado? El rato que Juan el Bautista está en la cárcel y le envía a preguntar eso, ¿cómo se sentiría? ¿Cómo te sentirías? Como que no hubiera funcionado. Ah, exactamente. Igualito. Ahora me entiende. Ah, ahora, pregúntele exactamente, pregúntese usted y pregunte, cada vez que usted recibe algo, ¿qué sucede? ¿Qué le dice la carne? ¿Qué le dice la carne? No va a funcionar. Ya no tengo, ¿de dónde voy a dar? Tengo que pagar, ta. ¿Y Cristo qué le dice? ¿Funciona o no funciona mi evangelio? 100%. Ah, ahora, eso no me digas a mí, eso dile a tu carne. Sí. ¿Ah? Entonces, Cristo Jesús dijo, mi evangelio, yo vine porque yo soy evangelio y mi evangelio funciona. Amén. Y no, y no importa, porque cuando diezmó y ofrendó más Juan el Bautista, durante toda su vida, ¿cuánto diezmó y ofrendó? Porque nadie le evangelizó. ¿Por qué Cristo Jesús no le evangelizó? Porque él fue el que tenía el espíritu para evangelizarle, pero Cristo Jesús no importa. Esperó 30 años, más o menos como usted y como yo. ¿Para qué? Para que el evangelio, ¿sí ve? Ahí haga la diferencia, el evangelio de Juan el Bautista o el evangelio de Cristo Jesús. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Sí? Entonces ese es el evangelio. Entonces, Juan el Bautista resulta ser que en ese día, cuando dijo los ciegos ven, dijo yo soy maldito. Cuando dijo es predicar las buenas nuevas, dijo por fin voy a comer. ¿Y, y, y qué célula de su cuerpo no se evangelizó? ¿Ya? Pero ¿qué cree que dijo? Ahora, ¿cuál fue el evangelizado? ¿Cuál fue cuando murió Juan? A pesar de todo esto, ¿cuál fue el evangelizado de Juan? ¿Cómo se llamó el evangelizado de Juan? ¿Cómo se llama el evangelizado de Juan? ¿Cómo se llama? El evangelizado del evangelio se llama Cristo, se llama Hijo. Y ahí cumplió. Y dijo, ahí, por fin, el Hijo se sentó satisfecho porque dijo, ahora mi evangelio es evangelio de hijos. Y ahí empezó a predicar el tiempo. El tiempo se ha cumplido. Y hoy es tiempo
no de un evangelio mudo, ni un evangelio de teoría de Juan, sino de un evangelio de transformación de todos los días, para que todos los días produzca. Y cuando lo demás usted ya sabe. El día viernes, por favor, lea Ezequiel capítulo 45, verso 19-20, me parece, porque ya el día domingo ya terminamos el año. El día domingo terminamos este año. El día domingo empieza el primer mes de nuestro siguiente año. Entonces, qué estamos, ¿sí ve? Toda la vida evangelizados para empezar a evangelizar y empezar a evangelizar este año. A nosotros, al Hijo tenemos que evangelizar para que nuestra mente sea de hijo, nuestro corazón de hijo, nuestro camino de hijo, y cada día seamos de hijo. Tenemos que evangelizar. No sé si me explico, ¿no es cierto? ¿Ya? Yo creo que están claros los ejemplos. Sí. Y para que el hijo, escuche, y para que el hijo levante mayordomos, y para que el hijo, y para que usted como hija sea capaz de orar de tal forma que en lugar de que tenga mudos alrededor de los hijos y en lugar de que tenga devoradores, ladrones alrededor de los hijos, en lugar que tenga ciegos que guían a otros hijos alrededor de sus hijos, Dios envíe ¿qué? Dios envíe ¿qué? Dios envíe mayor. Su evangelizador. Exacto, evangelizadores a mis hijos, evangelizadores. ¿Ya? Entonces, ese es el evangelio. El evangelio es el poder más grande de los cielos. ¿Puedo preguntar algo? Dígame, tenemos un poquito de tiempo. De la prédica del domingo, a mí me quedó algo dando las vueltas. Dijo que en los cielos también se diezma y se ofrenda. El diezmo y ofrenda es las mismas, los mismos tesoros que nosotros estamos entendiendo aquí. En el cielo se evangeliza, en el cielo se levanta hijos, porque el hijo levanta hijos y está evangelizando a nosotros. Y los tesoros obviamente son, como usted ve, aceite. El tesoro es el verdadero oro y la verdadera plata, que esos son los hijos. Entonces, esos hijos, lo que hacen, ¿qué hacen? Esos hijos caminan y los cielos abren caminos. Ya, no sé si me explico. Entonces, Sí. ¿Cómo al Emanuel le voy a decir? Tengo un minuto. Ya. ¿Usted camina o no camina en los cielos? Sí. ¿Se cae o no se cae en las calles de oro? ¿Qué pasa si se cae en las calles de oro y en el mar de cristal y de no sé qué? ¿Qué pasaría si se cae en eso? Me levanto. No le pasa nada, ¿no es cierto? Yo creería que no. Yo creería que tengo un evangelio. Pero ya usted tiene el evangelio. Y porque tiene el evangelio, usted se cae en un sitio duro, ¿no se hace daño? Diría que sí. Entonces, imagínese los tesoros de los cielos ahí, que sean como los de aquí, durísimos con el rumbre y todas esas cosas. O serán suavitos hasta para caminar. Bueno, no, tal vez no me entendió la pregunta, pero lo que le digo es que sí, en los cielos, los hijos producen hijos. Y para eso tienen que, obviamente, dar el valor más alto. Y el valor más alto del valor continuo, porque es el valor del evangelio. Y el evangelio, nuevamente, el evangelio es carne. Y en los cielos tienen carne, claro que tienen carne.
El que tiene espíritu es del Padre, pero hay carne. ¿Por qué? Porque hay sangre, porque hay fruto de las uvas también. Entonces sí hay. Entonces, ¿por qué? Porque en la sangre está la vida y eso no es un principio de la tierra, en la sangre está el alma y eso no es un principio de la tierra, eso es un principio de los cielos. El alma, el espíritu se anida en una morada. Entonces, en los cielos se produce evangelio, la respuesta es sí, porque si no, el ángel Gabriel, ¿qué vino trayendo? ¿Un evangelio hablado o un evangelio vivido? Un vivido, un evangelio vivo, un evangelio que tiene fruto. Entonces, por eso nuestro evangelio, ¿sí ve? Ya tiene un potencial, ¿ya? Y el potencial del evangelio está en la bendición, en la maldición cambiada en bendición, en la bendición de hijo. Entonces, ¿contesta eso su pregunta? Sí, sí, muchas gracias. Sí. Entonces, solamente para resumir, el evangelio produce evangelistas y los evangelistas mueven incluso administradores, porque nuestra vida y la de nuestros hijos va a necesitar no solamente los padres, sino personas que les rodeen. Y en lugar de ser unos malos administradores, ahí lo dice, tengan amigos que lleven, tal vez no un evangelio, pero que tampoco lleven todo lo contrario, que lleven todo ese despilfarro, todas esas malas cosas. Yo le puedo decir, yo he tenido en mi vida, me hace acordar, porque yo he tenido en mi vida amigos que no han sido cristianos y que han sido y que me enseñaron muchas cosas que ahora entiendo, que fueron de administración, no de evangelio, pero que me llevaron a un evangelio más vivido. Pero ahora, ya sabe, todo eso hasta Dios dispone ese tipo de amistades. Pero podríamos hacer una prédica, un análisis, haga usted mismo, de los amigos del mayordomo y de los amigos de los hijos del mayordomo, para que usted se dé cuenta cómo Dios dispone también el evangelio, incluso a través de ese tipo de amistades. Bueno, Padre, en el nombre de Cristo Jesús estamos completando ya este mes 12 y por eso Dios de los cielos permite que este Shabbat que tenemos en adelante, pues nos encuentres, Dios, haciéndole que todo ese Adar sea de principio a fin y ese evangelio de las buenas nuevas, pues sean al completar este año y desde ya proclamar el año que viene como el año del evangelio, de los evangelistas que levantan hijos que con un verdadero evangelio, un evangelio del Dabar de nuestro Padre Celestial. En unidad de espíritu, bendiciones y nos vemos en Shabbat. Un abrazo. Amén. Amén. Gracias, pastor. Bendiciones, casa. Bendiciones.